Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a dos de nuestros actores favoritos. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esa pregunta que todos nos hacemos, ¿qué está pasando realmente entre ellos? El título de hoy no deja lugar a dudas, ¿verdad? Kerem Bürsin, no quiero ser su amigo, busco algo más con Hande. Un titular que promete y vaya que promete, ¿no creen? Así que prepárense, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, los rumores, las declaraciones y por supuesto, nuestras propias especulaciones sobre esta posible nueva pareja o, ya consolidada. Pero antes de sumergirnos de lleno en el cotilleo, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad y cada suscripción nos motiva a traerles contenido fresco e interesante. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande. Si han seguido un poco el universo de las telenovelas turcas, es imposible que no los conozcan. Ambos alcanzaron la fama mundial gracias a Senkal Kapm, una serie que no solo conquistó a millones de espectadores en Turquía, sino que cruzó fronteras y se convirtió en un fenómeno internacional. Y claro, cuando dos actores comparten tanta química en pantalla, la química en la vida real termina siendo el tema obligado de conversación. Durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre Kerem y Hande eran constantes. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las miradas, todo apuntaba a que algo más que una amistad estaban haciendo. Y sí, en su momento, ellos mismos confirmaron su relación. Fue un momento emocionante para los fans, que veían cómo la pareja ficticia de Serkan y Eda se traducía en realidad. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de las celebridades, las relaciones a veces toman giros inesperados. Y tras un periodo de noviazgo, la noticia de su ruptura también llegó a los titulares. Fue un golpe para muchos, ya que se habían convertido en una de las parejas más queridas y seguidas. Pero, ¿y si les digo que la historia no ha terminado ahí? El título de nuestro vídeo de hoy, que proviene de unas supuestas declaraciones recientes o interpretaciones de sus interacciones, sugiere precisamente eso, que Kerem Bürsin podría estar buscando reavivar, o mejor dicho, ir más allá de una simple amistad con Hande. Analicemos qué nos lleva a pensar esto. Primero está la manera en que a menudo se les ve interactuar en redes sociales. A pesar de la ruptura, mantienen una cordialidad que va más allá de lo meramente profesional. Comentarios, likes y a veces hasta pequeños guiños públicos que los fans interpretan como señales de que aún hay algo pendiente entre ellos. No es raro ver que se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales, y eso siempre genera especulación. Segundo, y quizás el punto más crucial del título, son esas supuestas declaraciones. Si bien no tenemos una confirmación directa y explícita de Kerem diciendo, quiero algo más que amigos con Hande, sí ha habido entrevistas donde él habla de ella con mucho cariño y respeto. Ha elogiado su talento, su personalidad y ha mencionado que independientemente de su relación amorosa, Hande siempre será una persona importante en su vida. Los fans más acérrimos interpretan estas palabras, sumadas a los encuentros casuales o públicos que tienen, como una clara señal de que el interés romántico podría seguir latente. Podríamos estar ante un caso de no poder olvidar, donde los sentimientos del pasado resurgen con más fuerza. Es importante recordar que la vida de los actores es muy pública y sus acciones son escrutadas al milímetro. Un simple me gusta puede convertirse en una noticia de portada, y una foto juntos en un evento puede ser suficiente para alimentar semanas de rumores. Lo que para nosotros puede ser una interacción normal entre personas que se conocen y se respetan, para los medios y los fans puede ser una pista de un amor que se niega a morir. Ahora, ¿qué hay de Hande? Ella, por su parte, ha sido un poco más reservada en sus declaraciones públicas sobre Kerem después de su ruptura. Sin embargo, en algunas entrevistas, también ha hablado de Kerem con afecto, mencionando la buena relación que mantienen y el tiempo maravilloso que pasaron juntos. Esto, de alguna manera, valida la idea de que hay un vínculo especial que trasciende la relación sentimental terminada. No podemos descartar la posibilidad de que si Kerem está buscando algo más, Hande también pueda estar abierta a explorar esa opción. O quizás su enfoque actual es diferente y la amistad es lo que ella valora. El título No quiero ser su amigo, busco algo más es muy directo y sugiere una intención clara por parte de Kerem.
Podríamos estar ante una etapa de cortejo renovado, donde él está tratando de demostrarle a Ande que sus sentimientos son profundos y que está listo para un compromiso mayor. O quizás es una frase sacada de contexto de alguna entrevista, pero que encaja perfectamente con la narrativa que muchos fans desean. Pensemos en las dinámicas de las relaciones que terminan y luego se reencuentran. A veces la separación les permite a las personas madurar, darse cuenta de lo que realmente quieren y valorar lo que tuvieron. Si ambos han seguido caminos separados, pero han mantenido esa conexión especial, es posible que ahora se vean con otros ojos. La experiencia, el crecimiento personal, todo eso puede llevar a una nueva apreciación del otro. Además, en el mundo del espectáculo, a veces las relaciones públicas son estratégicas, pero en el caso de Kerem y Ande su conexión parecía genuina desde el principio. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y esa energía positiva es difícil de ignorar. Si ahora Kerem está expresando un deseo de ir más allá de la amistad, es probable que esté reconociendo el cariño y el apoyo que sigue sintiendo por Ande y, tal vez, el deseo de recuperar algo de lo que perdieron. Otra perspectiva a considerar es la presión mediática. Si los rumores de reconciliación ya están circulando, el hecho de que Kerem o Ande hagan alguna declaración, por sutil que sea, se magnifica enormemente. El título de nuestro vídeo es precisamente un reflejo de esa especulación que rodea su vida. No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen, cuándo lo dicen y con quién lo dicen. Cada aparición pública juntos, cada foto, cada comentario en redes sociales, se convierte en una pieza más del rompecabezas que los fans intentan armar. Podríamos estar ante una estrategia para alimentar el interés en futuros proyectos, o simplemente ante el deseo genuino de dos personas que se han querido y que sienten que tal vez cometieron un error al separarse. Lo cierto es que la posibilidad de que Kerem Bürsin esté buscando algo más que una amistad con Hande Erçel es un tema que tiene a muchos con la expectativa al máximo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Basándonos en las interacciones públicas, las declaraciones pasadas de ambos, y la interpretación que los fans y los medios hacen de cada uno de sus movimientos, parece haber una fuerte indicación de que Kerem Bürsin siente algo especial por Hande Erçel que va más allá de una simple amistad. Las palabras clave son «busco algo más». Esto no significa necesariamente que ya estén juntos de nuevo o que la reconciliación sea inminente, pero sí sugiere una apertura por parte de Kerem para explorar una relación más profunda. Hande, por su parte, parece mantener una relación cordial y de respeto mutuo, lo que deja la puerta abierta a futuras posibilidades. En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de gran interés. Las señales apuntan a que Kerem tiene sentimientos que trascienden la amistad, y aunque la confirmación oficial aún está pendiente, la esperanza de sus seguidores de verlos juntos de nuevo parece estar más viva que nunca. Es la danza de la especulación, el deseo de los fans y, quizás, la realidad de dos personas que se han querido profundamente y que podrían estar considerando una segunda oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Hande. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem realmente busca algo más? ¿Quieren verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente que disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!